con nuestros compañeros que nos van a compartir sus experiencias. Y iniciamos con Milena. Adelante, Milena. Hola, buenas tardes para todos. Reciban un saludo de solidaridad, de agradecimiento y de resistencia desde Colombia, especialmente del suroccidente colombiano. Como lo decía Gerardo, mi nombre es Milena, eh, hago parte del colectivo de difusiones de la Minga Juvenil Nariño y del CRIC en Colombia, y del colectivo Guaneñas Feministas en la ciudad de Pasto. Antes de empezar, ¿cómo explicar qué es lo que ha venido pasando desde el 28 de abril, que se declaró el paro nacional por 24 horas en Colombia? Creo que es necesario hacer un pequeño esquema que nos ayude a entender el por qué estamos hoy viendo lo que está pasando en Colombia, ¿no? Y es que primero quisiera señalar que así como todos los países de Latinoamérica, Colombia tiene una herida colonial muy profunda y dada la necesidad del capital para instaurarse como un régimen político que se expandió a través de América Latina y para la acumulación pues del capital, esta configuración permitió que se configuren unos grupos gamonales, unos grupos gamonales, en los que se va a dar una monopolización de la tierra, que es como el gran conflicto histórico en Colombia, y que este monopolio de la tierra genere unas élites regionales y unas élites que van a estar relacionadas con la forma de ejercer política dentro de lo que va a ser más adelante las formas de gobierno. Cabe anotar, claro, que todo este proceso que ha estado desde hace mucho tiempo presente en Colombia es una disputa por la tierra que se ha dado principalmente por parte de estos pequeños grupos gamonales, de dinastías familiares y linajes políticos, que se ha ejercido de manera violenta a través de la masacre, a través del despojo, a través del desplazamiento interno, que Colombia es uno de los países con más migración interna en todo el mundo, y ha configurado la persecución para grupos principalmente indígenas y principalmente afrodescendientes que han tenido que desplazarse hacia las principales ciudades del país ante la guerra que se ha vivido en los campos. Este primer punto, que es la herida colonial de la disputa por la tierra, nos lleva a pensar el segundo punto. El segundo punto es una configuración política de un sistema excluyente y cerrado que se caracteriza por ejercer política desde arriba, desde estos grupos gamonales y desde estos linajes. Estos grupos políticos han logrado permear todas las estructuras democráticas, por llamarla de alguna forma, y han logrado a través de los bastiones regionales sostenerse electoral y políticamente a través de casi un siglo. Cuando hablamos de que existen un pequeño grupo de personas que están ejerciendo poder y que están ejerciendo a través de la violencia, coerción política, estamos hablando de que existe una gran desigualdad social en Colombia que está determinada por el provecho que han sacado de lo público y que han sacado de la riqueza que existe en el país en manos de unos pocos, ¿no? Entonces, estas dinastías familiares han malentendido, o mejor, se han apropiado del sentido de lo público y de lo político en Colombia como botines de beneficios para estos pequeños grupos, mientras que se ha configurado una lógica de carencias y una lógica de explotación a nivel nacional que se refleja en esta distancia que existe entre el centro de Colombia y sus periferias. Entonces, lo que vemos es que tenemos unas ciudades principales que cuentan con todos los servicios, o al menos aparentemente las condiciones de vida garantizadas, mientras que en la periferia no existen vías terciarias, carecemos de un sistema universitario de educación gratuita y de calidad, carecemos de un sistema pensional, carecemos de infraestructura hospitalaria. Pero esto no es lo que vemos en las grandes ciudades. Esto es lo que vemos cuando salimos de Cali, Medellín y Bogotá, que son como muestra histórica, pequeño recorrido histórico que estoy haciendo de los despojos que se perciben en Colombia desde hace 100 años, están marcados por una lógica de guerra que se ha instaurado desde hace más de 100 años. Y es que no podemos olvidar que Colombia
viene de procesos violentos de despojo y de persecución, como es el periodo de la violencia entre los liberales y los conservadores, donde se dan origen a las guerrillas, que era una disputa por la reclamación de las tierras. Y esta se ha configurado, esta disputa por la tierra se ha configurado ya para los años 70, con todo el escenario global de la Guerra Fría y toda la llegada del neoliberalismo a América Latina, se configuró en una estrategia discursiva y política de guerra contra toda denuncia, contra toda demanda y contra toda protesta. Y se empezó a señalizar a toda persona que tuviera una reclamación de manera individual o de manera colectiva como comunista. Y esto lo que hacía era poner un tiro al blanco en cualquier persona que levantara su voz, y más ya era colectivamente. En este escenario surgen las guerrillas, el ELN, el EPL, las FARC, y no solo se dan los procesos armados hacia las montañas, sino que también se generan los grupos políticos que intentaban disputar el sentido de la política desde lo institucional, que fue, por ejemplo, el caso de la UP, un genocidio, y que se sigue replegando. La historia de Colombia está marcada por una fuerte represión que se ejerce principalmente por la fuerza pública y por los militares que vienen a proteger y a configurar ejércitos que resguardan las principales tierras o las grandes hectáreas monopolizadas. Es de anotar, por ejemplo, que para el 91, cuando Colombia cambia, después de más de 100 años, su constitución, con la entrada del neoliberalismo, lo que se hizo fue potencializar como servicios lo que en algún momento, gracias a las luchas obreras, se tenía como derechos. Entonces se pierden los fondos pensionales, la salud pasa a verse como un negocio, la educación pasa a manos de privados, y toda esta profundización neoliberal acarrea la entrada de Colombia a los procesos de tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos. Las condiciones económicas y las condiciones sociales que esta constitución política para tener sus acuerdos comerciales con otros países implicaba era la militarización y la liberación de ciertos territorios donde la empresa privada quería entrar. Entonces, militarmente, Colombia, que ya tenía una fuerte historia de represión con la Constitución del 91 y con la entrada de la globalización y el modelo neoliberal, lo que hace es reforzar la presencia militar para el despojo y garantizar la acumulación de capital a través de proyectos extractivistas y transnacionales, que es, por ejemplo, toda la lucha que vemos en el Cauca. Los indígenas, que hasta el momento no existían para Colombia en los 90, son reconocidos solo en el margen de las demandas, o sea, siempre y cuando se ciñan al modelo gamonal y reproduzcan dentro de sus territorios como gobierno propio la forma del gobierno central. Entonces empiezan a ver también una cooptación y una incorporación violenta, pero también política, de líderes, tanto sindicalistas como de cabildos indígenas, como de organizaciones civiles. Con todo este panorama llegamos a finales de 90, cuando se hace una extensiva intromisión de Estados Unidos en Colombia, principalmente con 7 bases militares. Cabe anotar que Colombia es el país con más bases militares gringas en toda América Latina y con la inversión de Producto Bruto más alto en guerra que puede haber en todo el continente, incluso superando en proporción a Brasil. Y lo que tenemos es una lógica de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. Este discurso lo que permitiera no solo la injerencia militar en Colombia, sino la injerencia política. La injerencia política determinó para Colombia, desde la época de los 2000 hasta este momento, una lógica de guerra que estaba justificada principalmente contra las guerrillas y el narcotráfico, pero que en realidad lo que sirvió fue para desplazar comunidades, apropiar territorios y desangrar el país. Todo lo que hoy estamos viendo en las calles de Colombia es lo que ya pasaba en el campo. Entonces, creo que cuando me voy desde tan atrás y empiezo a jalar hacia adelante es porque siento la necesidad urgente de repensar el por qué estamos hoy en las calles, porque pareciera que estamos en las calles porque se quiere gravar con impuestos la canasta familiar. Y sí, no es nada descabellado que la gente, como decimos en Colombia, se empute y se emberraque porque le quieren poner IVA a
casi el doble del precio de un huevo para pagarlo, pero esto no es lo único. Esta es la primera vista y es la aparente. Lo que hay es un hartazgo, hay una rabia y hay un dolor que se viene gestando en toda la periferia del país, que es la que ha sostenido el paro en estos momentos y que está reflejando en este momento el rechazo a toda la estructura gamonal del Estado que se ha ido apoderando y ha ido desplazando y ha ido apropiándose no solo de los territorios, sino de la condición, del trabajo, de la ganancia, de los ríos y de los páramos. Entonces lo que quiero señalar es que cuando entramos a los 2000, todo este modelo ya tenía un gobierno, el de Álvaro Uribe Vélez, que durante 8 años lo que hizo fue, sobre la falacia del narcotráfico, sentar las bases de una guerra contra el pueblo, una guerra contra cualquiera que volviera a levantar su voz. Es decir, volvemos a repetir un ciclo de violencia. Una vez las mingas y los indígenas fueron reconocidos, igual que los afro en el 2008, empiezan las luchas de estas organizaciones por salvaguardar sus territorios de la transnacionalización. Cuando empieza la seguridad democrática, empiezan a llegar a las comunidades dos formas de violencia y de intromisión. Por una parte, la bota militar, que era la única cara del Estado con la que la periferia contaba, y la otra, toda la llegada de las ONGs, embajadas internacionales, para hacer cooptación de organizaciones. Al no poder hacer un proceso real de cooptación, por ejemplo en el Cauca, por ejemplo en la Guajira, o por ejemplo en el Caquetá, lo que se despliega es un proceso de persecución política que hasta ahora no ha logrado resolverse. Durante todo este periodo, las FARC, por ejemplo, habían logrado estar en zonas a manera de reserva y de protección. Zonas donde no llegaba el Estado eran zonas donde la guerrilla ejercía, por decirlo de alguna manera, el papel del Estado y garantizaba que a esas zonas no entrara. Cuando llegamos a 2016 y se logra el acuerdo de paz, salen las guerrillas de los territorios y lo que empezamos a ver es que el Estado que se había replegado de ciertas zonas intenta entrar, pero ya hay otras fuerzas narcoparamilitares que están disputándose estos territorios. Entonces lo que tenemos del 2016 para acá es una guerra desplegada de disputas por la tierra, por qué grupo armado va a poder entrar. Y como grupo armado también entra el Estado porque es la única forma en la que el Estado ha hecho presencia en Colombia. Ahora, desde el 2016 hasta la fecha tenemos 900 firmantes, líderes y excombatientes de las FARC que han sido asesinados. La firma de la paz rompió al país en dos por la polarización de la derecha. Y en el 2019 en las calles ya había una fuerza reclamando que se cumplieran los acuerdos de paz que se habían firmado en La Habana, para poder garantizar que la gente que vive en el campo, que vive en la periferia, que vive en el Cauca, que vive en el Putumayo, pudiera tener un proceso de transición hacia unas zonas que no fueran armadas o que al menos se desarrollaran los proyectos económicos y sociales. Esas luchas ya estaban en el 2019, antes de la pandemia. Estaban estallando y estaban reclamando con fuerza principalmente que se cumplieran los acuerdos de paz. Cuando llega la pandemia, el manejo de la pandemia fue completamente militar, completamente policial. Hay que anotar que Colombia es un país que vive de la economía del diario, de la economía del rebusque, y quien se queda en su casa es difícilmente que logre la subsistencia para su vida, para su familia. Estamos hablando casi de que Colombia está rozando el 43% de su población en condición de pobreza. Y para eso, para un país informal que se encierra y que militarmente está restringido, solo señalaba muerte. El país, mientras ponía banderas por todos los territorios, en cada ventana, una bandera roja, exigiendo y pidiendo comida, diciendo que no tenían más, el gobierno, a pesar de haber firmado un proceso de paz en el 2016, hacía la inversión más grande históricamente en artillería militar, en los vestuarios de los que vemos los escuadrones antidisturbios, no sé si los han visto, que parecen robots, y todo eso se hace sin pandemia. O sea, el gobierno aprovechó la pandemia para armarse hasta los dientes. So pena de que en el 2009, con la caída del petróleo, Colombia ya estaba desfinanciarizada. O sea, ya Colombia había tenido un bajón
impresionante. Entonces viene el 2020, se hace un préstamo al Fondo Monetario Internacional, deja al país sobreendeudado, desfinanciado, y llegamos al 2021 y tenemos una reforma tributaria para gravar los impuestos de la canasta familiar. Todo esto pareciera ser un escenario que estuvo mucho tiempo contenido, pero no, todas las luchas han estado dando en el campo. Todo lo que estamos viendo hoy por fuera es el Estado, lo que el Estado ya hacía en los campos, ya hacía con las mingas, ya hacía con los afros, ya hacía contra los indígenas. Y es que con toda la lógica de militar que tiene Colombia, es importante señalar, por ejemplo, que la policía colombiana no tiene un carácter civil, sino un carácter militar. Y esa es una condición determinante en la forma en la que se ejerce el poder. Otra de las cosas que cabe anotar aquí es que tenemos muy marcada la lógica del enemigo interno y aunque no estén las FARC, la única forma de que estos gamonales políticos se sostengan es a través de la creación constante de un otro al que hay que reprimir, al que hay que eliminar. Y cualquier otro que no sea el colombiano de bien, campesino, indígena, afro, homosexual, comunista, izquierdoso, es un objetivo militar en Colombia. En Colombia nos están matando y lo venimos diciendo desde el 2016, pero también desde que fue en el 84 el genocidio contra la UP. Y es que en los últimos días de paro lo que hemos visto es que estos colombianos de bien, que están principalmente en ciudades como Cali, que provienen de una lógica narcotráfico de los 80s, tienen el acompañamiento de la policía para salir en camionetas blindadas a disparar contra la minga indígena, que es la primera línea de lucha en el suroccidente colombiano, y atacarla directamente a plena luz del día con la compañía de la policía. Creo que esto, más que a los colombianos, quizás nos ha conmovido y nos ha asombrado porque nos está afirmando una historia que nosotros sabemos, que nosotros ya sabíamos que existía, pero que el colombiano de la ciudad no la había visto nunca. Entonces, ¿por qué señalo estos puntos ya para entrar un poco a lo que ha sido el paro? Porque el punto de la represión ha marcado para Colombia la casi agónica, y cabe reconocer, es importante reconocer eso en este momento, las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones indígenas y las organizaciones de mujeres, en este momento son las organizaciones que están haciendo primera línea en Colombia, pero provienen de unos procesos largos de identificación con luchas sociales, como las que son, por ejemplo, en el 2009 con las mingas, el paro agrario en el 2013, la reforma a la educación en el 2011, el proceso de paz del 2016, el ataque al proceso de paz del 2019. Y toda esta generación que estamos viendo en las calles tiene, es asombroso, y es conmovedor reconocer que la generación que hoy tenemos en las calles es una generación que ya no tiene miedo. Es una generación que ya no tiene miedo a un gobierno asesino y que es capaz de decirlo de manera contundente. Es una generación que quiere romper con la lógica centro-periferia para cuestionar todo el paradigma político y social sobre el que se sostiene en este momento un gobierno gamonal, un gobierno colonial, un gobierno patriarcal, un gobierno capitalista, un gobierno excluyente. Ahora, todo está gran, ¿no? Para llegar a los últimos 20 días. En los últimos 20 días, lo que vimos es que no existe una directriz en el paro. Y esto es importante señalar porque nos hace preguntarnos a nosotros dónde está la izquierda y dónde estamos parándonos y cómo estamos asumiendo este reto. No hay una directriz política, hay diferentes contingentes articulados. Están los indígenas, están los estudiantes, están las mamás, están los camioneros, están los vendedores ambulantes. Hay una gran masa, por decirlo de alguna manera, que no se identifica con ninguna de las formas tradicionales de ejercer política que se habían pensado. Y esto ha descolocado incluso a los partidos, ha descolocado al gobierno, ha descolocado a la misma izquierda. Y creo que hay que ser coherentes y asumir este cuestionamiento de dónde estamos y cómo vamos a asumirlo. La agenda que se está pidiendo en el paro no ha logrado ser una, ni siquiera el comité del paro a nivel nacional representa el paro.
Y esto es realmente un desafío. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está desbordando y hasta dónde puede llegar toda esta potencia? Porque está existiendo en las calles. Y me hace pensar en el gran riesgo, no sé si ustedes se enteraron, pero hasta hace unos pocos días nos enteramos que en Colombia se recibió la directriz de un militar chileno, teórico además, con esta llamada revolución molecular diseminada, ¿no? Y es una estrategia de la derecha para hacer un tratamiento represivo de la protesta social que está muy vinculada con las formas en las que el ISIS también hace represión. Entonces, esto también nos llama a preguntarnos, ¿hay en este momento una derecha neoliberal, colonial, abierta que se está desplegando y que nosotros estamos enfrentando en las calles? Ellos tienen una lógica de guerra en las calles y nosotros tenemos nuestros cuerpos. A los otros, a los que están en la calle, a los encapuchados que están en este momento en primera línea en Colombia, solo los cuidan sus armas, por decirlo de alguna manera, rudimentarias. Solo se están defendiendo con el cuerpo y solo están comiendo colectivamente al calor de las hogueras. Porque lo que ha sido contundente es que hay mucha gente que por primera vez está comiendo 3 veces al día desde que empezó el paro, después de casi un año de pandemia, y lo está haciendo en ollas comunitarias. Entonces, para mí es importante señalar esto porque Colombia tiene un sinnúmero de presos políticos. Tenemos hasta hoy, en lo que llevamos del paro, 2.387 casos de violencia policial, 51 asesinatos, 18 casos de violaciones a mujeres en el marco del paro nacional, 33 heridos con esta característica que vimos en Chile en los ojos. O sea, existe una política de guerra contra el pueblo que se está auspiciando y que está ejerciendo y que se está desplegando, y nosotros tenemos que saber responder también como compañeros y entendernos continentalmente y globalmente. Tenemos 9 muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos en menos de 29 días. Tenemos 2 firmantes del acuerdo de paz que han muerto también en el transcurso del paro desde el paro nacional, y desde el 2016, como ya les contaba, van más de 900 líderes sociales y firmantes de paz asesinados. Ahora, yo quisiera que proponer un diálogo como para pensar qué escenario viene para Colombia, porque la resistencia está y está muy fuerte, pero la militarización lo está aún más. Ayer en un centro comercial de cadena nacional fueron torturados y encerrados jóvenes protestantes. Limpiaron la sangre, pero nadie nos va a quitar de los oídos lo que ya escuchamos. Replicamos lógicas de violencia represiva como si estuviéramos viviendo una guerra en los campos, y el gobierno y el Estado solo hace presencia con helicópteros, porque es la única presencia de Estado que conocemos. No tuvimos Estado cuando los niños de La Guajira morían por desnutrición. No hubo Estado cuando Al Salar, un pueblo, fue encerrado por paramilitares y masacrado durante 3 días y el ejército cercó el área para que nadie entrara. ¿Dónde estaba el Estado? No hubo Estado cuando se cayeron los grandes puentes de carreteras de inversión de más de 30 años. No ha habido Estado que salvaguarde la vida de los firmantes de la paz. Y la pregunta para nosotros, y creo que es una de las grandes eh, preguntas para la izquierda, es pensarse en este momento dónde está y cómo asume este reto de una comunidad de diferentes y distintos cuerpos contingentes que están dando una pelea en la calle. Y creo que esa es como mi pregunta que quizás pueda abrir para diálogo. No sé si me explayé o quizás olvide algunas cosas. No, muy bien, muchas gracias. Creo que muy gráfica y además muy elocuente la descripción que haces. Para mucha gente, conocer Colombia no pasaba de conocer a Shakira, al pibe Valderrama o a Juanes, y creo que esto pone en su contexto. Igualmente, una de las propuestas cuando vimos la necesidad de este diálogo, de esta mesa, era precisamente cómo relanzar los lazos de solidaridad de la izquierda o parte de la izquierda con estas luchas que se están dando no solamente en Colombia o en Chile, también en otros lugares de América Latina, cómo poder empezar
a generar estos puentes y estos lazos. Y bueno, creemos que un punto importante es que de viva voz ustedes puedan dar a conocer estas problemáticas. Pues muchas gracias, Milena. En una segunda fase, después de la intervención de Iván, vamos a las preguntas de los compañeros. Y sí quiero agradecerle a todos los compañeros que se han conectado. Muchas gracias por su presencia. Tenemos compañeros de distintas partes de la República y eso nos da muchísimo gusto. Y algo que mencionaba Milena y que tenemos también que apropiarnos o por lo menos estar conscientes de lo que ha sucedido, cómo Chile está en el corazón de algunas políticas públicas en México, el Chile de Pinochet particularmente, y hablo de dos elementos centrales que fueron traídos a nuestro país: la ley minera de Carlos Salinas de Gortari del 92 y fundamentalmente el sistema de pensiones, que es copiado prácticamente del modelo chileno.